Bueno, les comentaba que hoy, como en el cronograma, tenemos para ver el tema de análisis de equilibrio. El lunes pasado les comenté, cuando veíamos toma de decisiones, que después íbamos a ver análisis de equilibrio y que algunos problemas tienen, bueno, los temas en su conjunto tienen una parte de equilibrio y otra parte de toma de decisiones. Así que ahora vamos a tratar de ver en esta reunión justamente lo que es el análisis de equilibrio, a lo que le llamamos análisis de equilibrio. En el libro de Horgrim, ustedes esto lo tienen como análisis o relación costo-utilidad-volumen. Creo que en las referencias bibliográficas que les di al principio del curso debe estar señalado, si no después se los indico nuevamente para que lo puedan ver. Yo les voy a compartir una pantalla, un Excel que tengo con esto de soporte, y vamos a tratar de ir analizándolo. Probablemente ustedes lo hayan visto en algún lado, este tema, tal vez lo hayan visto en un curso de contabilidad, o tal vez lo hayan visto en el curso de introducción a la economía o principios de economía. Puede haber ocurrido que en alguno de ellos lo hayan visto, inclusive lo pueden haber llegado a ver en la escuela secundaria, tal vez. De todas maneras, vamos a arrancar de cero, ¿no? O sea, asumiendo que no lo vieron o no se acuerdan. Y vamos a tratar de comprender cómo funciona este tipo de análisis y cuál es el propósito que tiene. Es importante, bueno, entender siempre para qué se hace lo que se hace y qué se busca con este tipo de técnicas. Es una técnica muy común, muy utilizada y que apunta a establecer relaciones entre distintos niveles de actividad y resultados a obtener. Entonces hay varios puntos, ¿sí? Como para calcular. Puntos son niveles, que ahora vamos a explicar de dónde surge, cómo son los gráficos que lo construyen. Arrancamos por el punto de equilibrio. El punto de equilibrio intenta mostrarnos a qué nivel de actividad nosotros logramos que los ingresos que obtenemos igualen a los costos totales que tenemos que soportar. Es decir, en equilibrio no ganaríamos ni perderíamos, ¿no? Estaríamos en una situación que todo lo que nos ingresa, las ventas que tenemos, digamos, nos permiten ventas y, bueno, después cobrarlas, pero esto es un análisis económico, ¿sí? Supongamos que las cobramos, entonces esas ventas que tenemos nos igualan los costos totales que tenemos, entonces no ganamos ni perdemos. Esa sería la idea inicial, digamos, lo primero que nos plantea esto. Entonces, bueno, ¿cómo hago para calcular cuál es mi nivel de actividad en donde se da esa situación? Entonces, el análisis de equilibrio utiliza funciones relacionadas con los ingresos y los costos, y la particularidad que tiene este análisis de equilibrio es que las funciones nosotros las vamos a utilizar, las vamos a aplicar o las vamos a ver en el modelo, todas ellas como funciones lineales. No hay otro tipo de función. Esto está desarrollado así con funciones lineales. Puede haber un modelo más sofisticado que considere situaciones donde las funciones no son lineales, porque la realidad no siempre es lineal. La linealidad es una simplificación, pero es una simplificación que nos es bastante útil porque nos ayuda a poder operar más fácilmente, digamos. O sea, con algunos pequeños conocimientos de álgebra nosotros podemos resolver estos problemas. Si las funciones no son lineales,
ya la cuestión es un poquito más complicada. Entonces, les decía, tenemos una situación donde los ingresos igualan a los costos, ¿no? Y vamos a ver dónde está el gráfico. Vamos a arrancar mirando el gráfico. Entonces, son rectas porque dijimos son funciones lineales. Y una función que vamos a tener, por lo que estamos comentando, es la de los ingresos. O sea, cuánto ingresa para cada nivel de actividad que estamos considerando. Para simplificar, supongamos que el nivel de actividad está medido en unidades de producto. En este eje de coordenadas cartesianas, en el eje de las X, nosotros vamos a poner las unidades, o sea, las cantidades, ¿sí? Y en el eje de las Y's, o las ordenadas al origen, vamos a poner pesos, ¿no? Como generalmente hacemos. En el horizontal, eje de las X, ponemos cantidades físicas y en el eje de las Y's, pesos. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo va a ser una función del ingreso total? Y va a ser una función que va a ir creciendo a medida que logro hacer más unidades, o sea, que logro el ingreso que me generan la venta de más unidades. Como es lineal, esta función va a ser esta, ¿no? Esta que va subiendo por aquí. ¿Y por qué les parece a ustedes que arranca en 0? Porque si no producís no podés vender. Exacto, si no produce no tiene costos, si no tiene costos no tiene ni pérdida ni ganancia. Así es. Bueno, no logro vender nada si no tengo producción y venta, ¿no? Acá suponemos que lo que producimos lo vendemos, ¿sí? Entonces, si no hago nada, mis ingresos van a ser 0, ¿sí? A medida que voy haciendo, van aumentando. ¿Y en base a qué aumentarán? ¿En qué proporción van a ir aumentando en esta función lineal? A ver qué les parece. Supongamos que hago un solo producto. Y crecerá en mayor proporción a lo que puede llegar a crecer los costos totales, ¿no? Porque uno tiende a querer ganar más de lo que le sale fabricarlo. Estamos hablando de la función del ingreso total, ¿sí? Cuando yo vendo, ¿cómo obtengo el monto de venta? ¿Multiplicando qué? ¿Precio por cantidad? Precio de venta por cantidad. Claro, precio por cantidad. Entonces, si decíamos que las X son la cantidad, es decir, la Q, la P, el precio, va a ser el precio unitario, ¿sí? Entonces, esta función va a ir creciendo, ¿sí? De acuerdo al precio unitario. O sea, cada unidad que agrego aumenta el ingreso total por el precio unitario de esa unidad producida y vendida, ¿no? Entonces, esa va a ser matemáticamente la pendiente, ¿sí? De esta función lineal, el precio de venta unitario. Si lo quiero expresar, ¿ven? En ingreso total. Bueno, yo lo que voy a apuntar a lograr igualar ingreso total igual a costos totales, ¿no? Pero el ingreso total va a ser Q, la cantidad, y PBU, el precio de venta unitario. Entonces el ingreso total es Q por precio de venta unitario. Esta función tiene la particularidad de que arranca de 0, ¿sí? O sea, no hay una función lineal, no hay una ordenada al origen, es igual a 0 la ordenada al origen. Y nosotros la vamos a medir o comparar para lograr el equilibrio con la función del costo total, porque el equilibrio va a ser que el ingreso total iguale al costo total, así no gano ni pierdo. En el costo total,
lo que vamos a tener, como nosotros ya sabemos, es la parte de los costos fijos y la parte de los costos variables. Entonces vamos a tratar de ver en el gráfico cuál es cada uno de ellos. Bueno, acá en el gráfico tenemos la función de, acá está, por ejemplo, costo fijo total, es esta, ¿no? Es la color fucsia. ¿Y por qué será una línea horizontal? ¿Es un precio constante? Porque no depende de las unidades o el nivel de actividad producida, sino que es el costo total que tenemos siempre, el costo fijo total que tenemos siempre. Exactamente. Entonces, por eso es una constante dependiente cero, ¿sí? Porque independientemente de que haga 1 o 10 unidades o 0 unidades, siempre va a ser el mismo. El costo fijo total, no unitario, total va a ser siempre el mismo. En cambio, el costo variable cabe esperar que no sea siempre el mismo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Cómo irá cambiando el costo variable total? ¿En base a qué? Y a las unidades que produzco. A las unidades vendidas. Claro, a las unidades y al costo variable unitario, ¿sí? Entonces, si la función del costo variable la arrancamos acá, o sea, la podríamos arrancar desde 0, ¿no? La estamos arrancando en 10. Esto va a ir creciendo unidad por unidad a medida que van aumentando sobre la base del costo variable unitario, ¿no? La suma de las dos funciones, costo fijo total más costo variable total, da el costo total de producción, ¿no? Está puesto acá. Costo total es el costo fijo total, ¿sí? Que ven es una constante, más el costo variable total, que lo obtengo multiplicando Q por el costo variable unitario. Entonces así tengo la función de costo total. Tanto la de ingreso total y la de costo total, que ahora la voy a igualar para ver el nivel de equilibrio, ¿sí? Donde no gano ni pierdo, o sea, cuál es el nivel de Q donde no gano ni pierdo, tiene un comportamiento lineal, ¿sí? Esto es una simplificación del modelo. En la realidad no siempre es así, ¿no? O sea, nosotros tenemos comportamientos que no son lineales. Por ejemplo, en los ingresos, ¿qué suele ocurrir si yo quiero aumentar el nivel de actividad? ¿Qué le suele pasar a los ingresos? Si yo aumento el nivel de actividad, ¿qué le pasa a los ingresos? Iban a aumentar. Aumentan, pero ¿siempre en la misma proporción o puede ocurrir que no sea en la misma proporción? Sí, sí, o sea, tu ingreso va a aumentar en base a las ventas, o sea, eso es totalmente diferente a que vos produzcas más, pues no necesariamente vender todo lo que producís de más y eso no se convierte en un ingreso. Claro, no, de acuerdo. Pero supongamos que lo que producimos lo vendemos. Lo que puede ocurrir es que en determinado nivel, para vender más, ¿sí? Yo tenga que bajar el precio, porque si no, no puedo aumentar mi nivel de actividad. O sea, no hay demanda para el mismo precio. Un detalle que vamos a ver un poquito más cuando veamos en precio. Entonces, a veces si uno quiere aumentar los ingresos, produciendo más, probablemente tenga que hacer algún descuento a los clientes para que le compren más unidades, o sea, bajar un poco el precio para obtener más demanda. Si estamos en competencia perfecta no ocurre eso, ¿no? Porque el precio, después lo vamos a ver en detalle, un poco más en detalle cuando veamos precio, pero sepan que, lo sabemos de economía, digamos, en competencia perfecta el precio lo establece el mercado, entonces uno no incide sobre el precio, uno produce todo lo que puede producir y el precio está dado
por el mercado, no cambia. Pero en algunas situaciones sí puede ocurrir que nosotros, si queremos aumentar nuestros ingresos, lo podamos conseguir, pero no en la misma proporción, porque tal vez tengamos que hacer algún descuento, alguna bonificación para que los clientes nos compren más unidades de nuestros productos. Entonces, desde la perspectiva unitaria no es lo mismo. Esta función ya no sería así una línea con la pendiente de precio de venta unitario, sino sería una curva decreciente, o sea, levemente decreciente, ¿no? Porque al aumentar los niveles de actividad, el ingreso marginal que voy a obtener es un poco menos que en los niveles anteriores. Es un detalle. Los modelos igual que usamos nosotros son lineales. Y en el caso de los costos, ¿sí? Que veamos acá que la función del costo total es esta línea celeste, ¿sí? En el caso de los costos, lo que suele suceder es que a veces uno logra al principio economías de escala, ¿sí? Porque al producir más puedo a veces optimizar el uso de algunos de mis recursos y lograr que el costo variable unitario sea proporcionalmente menor. Y cuando estoy ya llegando a los niveles de aprovechamiento máximo de la capacidad operativa, lo que a veces tengo como situación que se produce es los rendimientos marginales decrecientes, donde para producir una unidad más tengo que soportar un costo variable unitario mayor que la unidad anterior. El ejemplo siempre es las horas extras. Quiero hacer un poco más de mi producción, bueno, entonces está bien, pero tengo que pagar una hora extra, entonces esa hora extra cuesta más que la hora normal que pagué antes. Esto es un detalle para que veamos que esto, la realidad no es lineal, pero el modelo es útil porque, si bien ahí es una simplificación para resolver una gama bastante importante de problemas, nos es útil utilizarlo así. Y también otra cuestión que le quita linealidad es, por ejemplo, en el costo fijo total. Si yo quisiera hacer un aumento muy importante de mi nivel de producción, bueno, tendría que agrandar la planta. Entonces, haría que el costo fijo total tuviera un escalón, ¿sí? Sería un poco más alto, ¿no? Crecería porque tengo una planta más grande. Necesariamente para producir, por ejemplo, la unidad 11, de 11 a 20, tengo que poner otra planta, ampliar la planta. Entonces, el costo fijo total pegaría un salto y sería a otro nivel. Siempre una constante, pero dando un salto. Son detalles, digamos, para que vean la frontera de esta técnica. ¿No? Es todo lineal, porque es más fácil y además para problemas donde las oscilaciones no son grandes, sirve, funciona bien. No hace falta introducir la complejidad de ver el comportamiento de estas variables como no lineales. Lo podemos hacer viendo las lineales, trabajándolas de manera lineal e igualmente los resultados y los análisis que vamos a hacer van a resultar útiles. Entonces, vean cómo nosotros, si ya tenemos la función del ingreso total y la función de los costos totales de producción, decíamos que el equilibrio está acá, o sea, de costos totales, no solo de producción, los costos totales, el equilibrio está acá, el punto en el cual los ingresos totales igualan a los costos totales. Entonces yo tengo que encontrar la forma de calcular, digamos, este valor, o sea, en qué nivel de mi actividad se produce esta situación, o sea, que equilibro ingresos con costos totales, ingresos totales con costos totales. Entonces vamos a las funciones, ¿no? Yo puse, este es mi objetivo, ver cuándo se iguala ingreso total con el costo total. Tengo la función del ingreso total, tengo la función del costo total. Igualo las dos funciones para reemplazar esto, ¿sí? Esta función, reemplazo por las funciones de ingreso total y de costo total. ¿Y cuál es la variable que tendré que despejar?
Y tu producción, o sea, la cantidad. Claro. Q, ¿no? La producción. Es decir, ¿cuál va a ser mi nivel de actividad, mi cantidad, donde haciendo esa cantidad yo logro un ingreso tal que me iguala a todos los costos? Bueno, acá hago un trabajo algebraico que supongo que no ofrece dificultad. Si ofrece dificultad, me dice. O sea, todos estos pasos que estamos dando para despejar Q. Creo que se entienden. Una pregunta puede ser. Sí, cómo no. ¿Todo esto es en competencia perfecta y el precio viene dado por el mercado? No. 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 Puede no ser competencia perfecta. Lo que yo te decía que en una situación donde nosotros no tenemos influencia sobre los precios es en aquellos mercados donde hay competencia perfecta. En alguna otra situación o mercado puedo influir algo, como por ejemplo el caso que decía, lograr vender un poco más porque otorgo una bonificación o un descuento al cliente. Pero este esquema de este análisis de equilibrio sirve para competencia perfecta, para monopolios, para oligopolios, lo puedes usar en cualquiera de esas situaciones. Bien, gracias. De nada. Bueno, acá entonces lo que estamos tratando es de despejar Q, que es nuestra incógnita, la variable independiente de estas funciones lineales, que es la incógnita, porque nosotros queremos saber en qué nivel de Q logramos esto que decíamos de ingreso total igual a los costos totales, ¿no? Entonces los pasos algebraicos que se han dado acá son este término que está sumando pasa del otro lado restando. Después de esta resta se extrae como factor común Q, ¿sí? Y después se despeja Q. O sea, acá se extrae Q como factor común y después precio de venta unitario menos costo variable unitario se pasa dividiendo. Y así tenemos la fórmula para calcular el nivel de actividad que me permite estar en punto de equilibrio. Acá, como están leyendo ustedes, precio de venta unitario menos costo variable unitario es margen de contribución unitario. Recordarán ustedes que nosotros, cuando hablábamos de costeo variable, decíamos que en el costeo variable, nosotros entre los ingresos, las ventas, por ejemplo, decíamos, entre las ventas y restándoles todos los costos variables, no solo de producción, todos los costos variables, lo que obteníamos era el margen de contribución. Entonces, y yo les decía en aquel momento que esa técnica del costeo variable se utiliza para distintos problemas de toma de decisiones y de análisis costo-utilidad-volumen. Bueno, acá estamos aplicando, ¿ven? Ese concepto que habíamos visto anteriormente. Entonces, la diferencia entre precio de venta unitario y costo variable unitario es la contribución marginal unitaria. O sea, cuánto contribuye cada unidad a poder cubrir los costos fijos totales, que es lo que está en el numerador, y después le vamos a agregar más cosas acá al numerador, ¿sí? Entonces, cada unidad contribuye una cierta cantidad, una cierta magnitud. Tengo la magnitud del costo fijo total, la divido por lo que cada unidad aporta para cubrir ese costo fijo total, y así obtengo la cantidad de unidades que necesito, porque esta Q multiplicada por el margen de contribución, ¿sí? Cada Q lo que me contribuye me va a dar la cantidad necesaria para cubrir los costos fijos totales y estar en equilibrio. Entonces, lo que esa fórmula da es cuántas cantidades tenés que vender para que, teniendo en cuenta el costo fijo total y el costo unitario, o como yo lo pienso, variable, hace que llegue a que tus ingresos y los costos se igualen. Eso te va a dar cuántas cantidades tenés que vender de tu producto. Exacto. Sí, creo que
dije antes no estaba del todo claro. Yo lo que estoy tratando de lograr es qué cantidad tengo que producir y vender para que con el ingreso que esa producción y venta me genera, yo pueda cubrir la totalidad de mis costos, tanto los variables como los fijos. Perfecto, buenísimo. Bueno. Entonces, ya les decía, si eso es Q, ¿no? Y entonces así nosotros calculamos el equilibrio medido en Q, ¿sí? En cantidades. Pero bueno, alguien nos puede decir, mirá, expresámelo en pesos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo queremos expresar en pesos, lo que tenemos que hacer es multiplicar la Q por el precio de venta unitario, ¿sí? Que eso es lo que nos va a dar el ingreso que tengo que obtener, medido en pesos, para lograr lo que les acabo de decir de cubrir los costos, todos los costos de producción. Y para mantener la igualdad, si yo acá multiplico por el precio de venta unitario, tengo que hacer lo mismo de este otro lado de la igualdad, multiplicar este cociente por el precio de venta unitario. Y acá está expresado así. Entonces, al multiplicar precio de venta unitario por Q, tengo un valor ya no en unidades físicas, sino en unidades monetarias, ¿sí? Es el ingreso que va a generar la venta de esas Q unidades, ¿sí? Y de este otro lado voy a tener el mismo monto relacionado con los costos. O sea, multiplico costo fijo total por precio de venta unitario, y en el denominador tengo precio de venta unitario menos costo variable unitario, que es la contribución marginal. Entonces aquí también hago un trabajo algebraico dentro de este término, que esencialmente consiste en lo siguiente. Este factor que está en el numerador, ¿sí? Lo paso dividiendo en el denominador, y no he alterado la igualdad. Y después lo distribuyo. En lugar de sacar factor común, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Entre los dos términos de esta resta, y entonces tengo precio de venta unitario dividido precio de venta unitario menos costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Precio de venta unitario dividido precio de venta unitario me va a dar 1, y el otro término va a ser costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Observen ustedes que el costo variable unitario dividido precio de venta unitario es la relación del costo variable unitario que hay en cada precio de venta. O sea, ¿qué parte de ese precio de venta me va a llevar los costos variables? Lo que está expresado acá, bueno, se infiere de lo que acabo de decir. Si el costo variable unitario representa una proporción más alta del precio de venta unitario, el margen de contribución es menor, y la resta entre precio de venta unitario y y la resta en este cociente tiende a ser más alto, ¿sí? Es decir, que el punto de equilibrio se encuentra en un nivel de actividad mayor. Voy a volver a explicar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un costo variable unitario que se acerca bastante al precio de venta unitario, ¿sí? Esta división, entonces, si ocurre eso, va a estar más cerca de 1 que de 0, ¿no? Si el costo variable unitario fuera igual al precio de venta unitario, esto sería 1, ¿sí? Si el costo unitario es poquito, ponerle un 10% del precio de venta unitario, esta relación es 0,1. Entonces, cuanto más cerca está el costo variable unitario,
del precio de venta unitario, esta relación se acerca a 1. Si esta relación se acerca a 1, ¿sí?, quiere decir que esta diferencia se acerca a 0, ¿no?, porque estoy restando un valor cercano a 1 de menos 1. Entonces va a ser 0,10, por ejemplo. Y si en el denominador pongo una cifra más pequeña, ¿sí?, en el denominador de un cociente pongo una cifra más pequeña, lo que voy a provocar es un resultado de ese cociente más alto, porque es inverso. O sea, si acá en el denominador pongo menos, del otro lado voy a tener más. Con lo cual, lo que me está implicando esto, algo que, digamos, intuitivamente nos podemos dar cuenta también que ocurre, es que si nosotros tenemos un producto que tiene un componente de costo variable muy alto respecto del precio de venta, el nivel de actividad de equilibrio va a ser más alto. Voy a necesitar mayor cantidad para lograr el equilibrio. Y viceversa. Si el costo variable unitario me representa una pequeña parte del precio de venta unitario, yo voy a poder, como tengo más contribución por cada una de las unidades, yo voy a poder lograr equilibrar mi actividad a un nivel de actividad más bajo. Estas relaciones juegan en sentido contrario, ¿no?, porque por efecto de estos cálculos. ¿Sí? Desde luego que siempre es mejor, a uno le conviene tener margen más alto. O sea, cuanto más chico sea el costo variable unitario respecto del precio de venta unitario, sería mejor porque tengo un margen de contribución más grande. ¿Se logra entender esto? De mi parte, sí. Bueno. Y entonces, ¿cómo sería en el gráfico, no? Si nosotros, como estamos diciendo, tenemos una situación donde el margen es más grande, ¿sí? Tenemos un margen de contribución mayor, ¿sí? ¿Qué le ocurre a la función celeste, que es la función del costo total? ¿Va a ser más empinada o menos empinada? Menos, porque tus costos totales disminuyen, porque tu utilidad es más grande. Exacto. Perfecto, Sofía, así es. Menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo variable unitario va a ser más chico si ocurre eso. Entonces, la función va a ser más achatada y el equilibrio se va a lograr a un nivel de actividad menor. Mientras que si ocurre lo contrario, el margen de contribución se achica y los precios de venta no cambiaron, va a significar que el costo variable unitario ha aumentado, esta función tiene una pendiente más importante, más grande, y el equilibrio se consigue a un nivel de actividad superior al anterior. O sea que, como ven, los análisis que ustedes pueden hacer con esto son consistentes, digamos, los cambios en las variables, ¿sí?, que nosotros podemos ir cambiando distintas variables para ver qué efecto produce, van a producir efectos consistentes, o sea, va a ser todo consistente. Lo que tenemos que tener cuidado de no equivocarnos cuando manejamos esto, no confundirnos, no hacer mal la cuenta, no equivocar el comportamiento de alguna variable, en fin, hacerlo con cuidado, ¿sí?, para, bueno, poder resolverlo correctamente. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Llegamos a ver Q, nivel de equilibrio, punto de equilibrio, medido en cantidades, en Q, en valor de Q, y medido en pesos, haciendo Q por precio de venta unitario, o esto, esta fórmula que es igual a esta.
¿Se logra ver esto? Me parece que sí. Bueno, muy bien. Vamos a agregar un nuevo concepto a estos temas que estamos viendo, que es el concepto de punto de cierre, sobre el cual algo dijimos en alguna reunión anterior, ¿no? Entonces, acá, al hablar de punto, lo que llamamos punto de cierre, estamos introduciendo un factor financiero, ¿sí? Que consiste en lo siguiente, un aspecto financiero que tienen nuestros costos. Ustedes recuerdan que hablábamos de costos erogables y no erogables. No se acuerdan. ¿Qué quería decir erogable y qué quiere decir no erogable? ¿No era en función del pago? Las erogaciones que uno hacía en el periodo y las devengaba. Bueno, percibido y devengado es otra cosa. Devengado es algún costo que se relaciona con un periodo y la percepción es que se pague o se cobre una venta en el caso de cobrar o un costo en el caso de pagar. Lo erogable y no erogable aplica para costos, conceptos de costos, y quiere decir que los que no son erogables no hay que pagarlos. O sea, los estoy computando económicamente, pero no los estoy pagando. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Amortizaciones. Claro. Recuerdan que nosotros decíamos las amortizaciones no hay que pagarlas, entran en el económico, pero no hay que pagarlas. Esto lo dijimos cuando vimos presupuesto. Entonces yo puedo, para hacer este análisis, decir, bueno, está bien, tengo los costos fijos totales, pero dentro de esos costos fijos totales hay una parte que la tengo que erogar y otra parte que no la tengo que erogar. O sea, puedo estar computando las amortizaciones, tengo que computar las amortizaciones dentro de los costos fijos totales, pero la amortización no la tengo que pagar, no la voy a tener que pagar, porque deriva de la adquisición del activo fijo en otro momento, si no, no la tengo que pagar. Entonces, en el análisis me puede interesar ver qué pasa si yo considero un nivel de equilibrio donde dentro de los costos fijos totales no tomo en consideración aquellos que son no erogables. O sea, por caso le saco las amortizaciones, porque como las amortizaciones no las tengo que pagar, no implica que se haya que hacer un esfuerzo en el momento que estoy haciendo el análisis para soportar ese costo. ¿Ven? Entonces yo digo, bueno, al costo fijo total le resto los costos fijos no erogables, que el principal son las amortizaciones. Esta es la misma fórmula de arriba, ¿sí? Esta fórmula que veíamos acá, pero en el numerador de este cociente le estoy restando los costos fijos no erogables. Entonces, el punto que voy a obtener ya no es de equilibrio, sino lo llamo punto de cierre, que va a ser menor al punto de equilibrio. ¿Por qué va a ser menor que el punto de equilibrio? Porque no Y tengo porque una ya de por cotización. sí se disminuyen los costos fijos totales al no tener un gasto como el no erogable. Exacto, porque en el numerador estoy poniendo una cifra más chica, entonces el cociente va a dar una cifra menor, porque no estoy poniendo los costos fijos no erogables. ¿En qué caso puede ocurrir que sea lo mismo el punto de cierre que el punto de equilibrio?
En caso Puede de que ser. no hayas tenido amortizaciones. Claro, si este término de esta resta es 0, ponele, no hay amortizaciones, esta cuenta da lo mismo para punto de cierre que punto de equilibrio, sí es. Pero bueno, en este ejemplo no ocurre así, o sea, el costo fijo no erogable es un valor que no es 0, ¿sí? Entonces está calculado acá, ¿ven? En la recta anterior, ¿sí? Con la misma pendiente, porque no estoy cambiando el costo variable unitario, sino que estoy reduciendo la ordenada al origen porque le estoy sacando la parte erogable, no erogable, perdón, le estoy sacando la parte no erogable. Es el costo fijo total menos las amortizaciones. Supongamos que lo único que haya sea las amortizaciones, entonces es una línea paralela, pero que arranca de un nivel más bajo. ¿Sí? Y entonces cruza a la recta del ingreso en un nivel inferior. Entonces así yo ya tengo el punto de equilibrio y el punto de cierre. Entonces yo puedo analizar qué es lo que pasa trabajando en los distintos niveles, o sea, por arriba del equilibrio, entre el equilibrio y el cierre o por debajo del cierre. Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre eso justamente. Si yo estoy por arriba del punto de equilibrio, o sea, mis actividades están de cada 5, ¿no? De 5 para arriba, ¿sí? Estoy obteniendo un beneficio. ¿Por qué? Porque estoy logrando ingresos que superan los costos totales. O sea, supongamos que estoy en 7. En 7 tengo este nivel de ingreso y este nivel de costo. Entonces estoy ganando esta plata. Todo este tramo, esta superficie, es de utilidad, ¿sí? Entre el punto de equilibrio y un nivel de actividad superior al punto de equilibrio. Estoy en una zona de ingresos. Nivel de actividad por encima del punto de equilibrio, ganancias. Una zona de ganancias, para ser más preciso. Ahora, si yo estoy entre el punto de equilibrio y el punto de cierre, ¿qué es lo que me va a estar pasando? No produzco lo suficiente para cubrir los gastos, Bueno, todos los costos totales. Claro, estoy en una zona de pérdida porque de 5 hacia 0 estoy perdiendo. Porque ¿qué estará perdiendo? Toda esta superficie, ¿no? Entre la línea celeste del costo total y la línea violeta de los ingresos. Entonces, toda esta parte es pérdida. Pero si yo dentro de esa parte de pérdida, ¿sí? Segrego o marco que tengo el punto de cierre, ya no es lo mismo la situación que hay entre el punto de cierre y el equilibrio que por debajo del punto de cierre. Y lo que ahí está influyendo justamente es, supongamos que lo único no erogable es la amortización, es la incidencia de la amortización, ¿sí? Yo voy a tener pérdidas, ¿sí? Porque no logro cubrir todos los costos, incluida la amortización, ¿sí? Voy a tener pérdidas. Pero voy a tener excedentes de ingresos respecto de los costos que tengo que erogar, ¿sí? Porque todo va a ser pérdida, pero las pérdidas que tengo que pagar, los costos que tengo que pagar, ¿sí? Llegan hasta acá, porque la incidencia de la amortización es este tramo, ¿sí? De acá hasta acá. Ahí está incidiendo la amortización. Entonces, este es un segmento donde estoy en pérdida, pero no significa que no voy a tener recursos financieros para cubrir los costos que tengo que pagar. No logro tener los ingresos para cubrir todos los costos que hay que pagar como los que no hay que pagar, pero voy a tener ingresos suficientes para cubrir los costos totales que sí tengo que pagar, y me queda un poquito más. Entonces, lo que decimos es que
en ese segmento, que es este, que está acá, entre este y este punto, son los niveles de actividad entre el equilibrio y el punto de cierre. Hay pérdidas económicas, pero los ingresos superan los costos erogables. Es decir, no hay déficit financiero. Recuerdan que hablamos de esto, relacionar ganancia y pérdida con superávit y déficit financiero. Entonces esta es una situación donde tengo pérdida económica, ¿sí? Porque no logro cubrir totalmente mis amortizaciones, entonces tengo pérdida económica, pero no tengo un problema de déficit financiero, porque en realidad, como la amortización no la tengo que pagar, no necesito juntar plata para pagar todos los costos, porque todos los costos los pago con lo que gano, con lo que ingresa, la amortización no hace falta cubrirla. Entonces, por eso decimos que acá, en esta situación, estamos en este caso, ¿no? O sea, tenemos pérdidas económicas, pero tenemos un superávit financiero. Mientras que si nos caemos del punto de cierre, y por eso de alguna manera se le llama punto de cierre, lo que significa es que nosotros no logramos generar ingresos suficientes para cubrir todos los costos que hay que pagar, que hay que erogar, ¿sí? Nos quedan costos que hay que pagar sin cubrir con los ingresos. Entonces sería una situación donde nosotros necesitaríamos un flujo de fondos adicional para poder operar en el corto plazo. A largo plazo, el problema empieza no llegando al equilibrio. O sea, a largo plazo, estar en pérdidas es un problema. Pero en el corto plazo, yo puedo sostener una situación donde pierdo, ¿sí? Pero no tengo un compromiso financiero que atender como consecuencia de esa pérdida, porque es una pérdida económica que está incidida por la amortización. La amortización no hay que pagarla. Entonces, si sigo perdiendo y pierdo, y digamos, me disminuye todavía más mi actividad y sigo metiéndome más en la zona de pérdidas, allí ya ni siquiera puedo cubrir los costos de producción que son erogables. Estaría en esta zona. ¿Sí? Y acá sería esta explicación, ¿no? Niveles de actividad inferiores al punto de cierre, los ingresos no cubren los costos erogables, pérdida económica y déficit financiero. Ven cómo las tres zonas que hay, dado este tipo de análisis, ¿no? Punto de cierre y punto de equilibrio, cuando no son iguales, ¿no? La pregunta de en qué caso el punto de equilibrio es igual al punto de cierre ya la contestamos antes, que es cuando no existen costos fijos no erogables, supongamos que no hay amortización. Bueno, ¿se logra entender esto? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca más con otro tema, agregándole a este análisis, que es el siguiente. Yo he estado trabajando en equilibrio, ¿sí? Es decir, el nivel de actividad donde no gano ni pierdo. Pero a mí me puede interesar conocer a qué nivel de actividad tengo que operar para no solo estar en equilibrio, sino obtener un cierto beneficio. Entonces, en la formulación sería, bueno, al costo fijo total le sumo el beneficio que quiero obtener, lo divido por la contribución marginal unitaria y me da la cantidad de Q que me permite equilibrar los costos, ¿sí? Cubrir este costo fijo total, y también me permite obtener este beneficio I. Esta es la manera de hallar, entonces, cuál es el nivel de Q que atiende los costos
de producción totales y da un cierto beneficio I que he puesto acá, que he determinado, y esta es la manera en que lo meto en la fórmula. ¿Ven? Es como un equilibrio, pero donde no solo cubro los costos de producción, sino también obtengo un beneficio. Bueno, pero acá puedo agregarle alguna complejidad a esto, y puedo decir, bueno, pero si yo voy a ganar plata, sobre la plata que vamos a ganar, sobre el beneficio que vamos a tener, hay un impuesto. Hay un impuesto a las ganancias, ¿no? Que el impuesto a las ganancias grava justamente las ganancias. Si estoy operando sin ganancia, no pago impuesto a las ganancias. En el equilibrio no pago impuesto a las ganancias. Entonces yo puedo decir, bueno, me interesa saber cuál es el nivel de Q que me permite tener un beneficio neto de impuestos, o sea, ya después de haber pagado el impuesto a las ganancias. Entonces se le agrega un factor adicional que es el tema del impuesto a las ganancias. ¿Ustedes saben cómo funciona el impuesto a las ganancias? Por lo que tengo entendido, no lo pago, pero digamos, hay como un piso y sobre vos lo que es, por ejemplo, 100.000 pesos. A partir de que vos ganás 100.000 pesos, pagas ganancias. Entonces, pagás, si no me equivoco, el 50% de lo que te pasás. Por ejemplo, si el piso es 100.000 y vos ganas 150.000, estarías pagando 25.000 de ganancias, o no sé, veía que era algo de ese estilo. Sí, no, deberías de tener escalas, porque si no, según tu criterio, es como que toda ganancia que tengas la pagás en impuestos, entonces no te conviene. Hay como escalas. Sí, mientras los decía algo no tenía sentido, pero... Claro, igual ibas bien, me parece a mí, pero hay como escalas y se aplica un porcentaje dependiendo de la facturación. Entiendo que mensual y anual entras en un rango o en otro y pagás más o menos. Bien. Bueno, vamos a decir, digamos, este no es un curso de impuestos, ustedes después tienen un curso donde van a ver estos temas. Acá solamente nosotros vamos a hacer una distinción técnica, digamos, que tiene su complejidad, pero digamos que es bastante de base, para ver el comportamiento de cómo funciona el impuesto a las ganancias con dos grandes tipos de forma de aplicar el impuesto a las ganancias, ¿no? Una de ellas es la modalidad progresiva, ¿sí? Que es en la que se aplica a las personas, ¿sí? En el ejemplo que estaba dando la compañera, decía, bueno, yo por los primeros 100.000 pesos que gano no me cobran impuestos, los deduzco totalmente, y lo que gano a partir de allí me cobran un impuesto. Y ella decía, me cobran el 50%. Pero en realidad, si es un impuesto progresivo, no es así. Digamos, sería a partir de los 100.000, entre 100.000 y, por ejemplo, 200.000, pago el 10%. Después de lo que gano entre 200.000 y 300.000, pago el 20%. Sobre el incremental de mi ganancia me van gravando con una imposición mayor. Ese es el impuesto, la idea de impuesto progresivo, que se basa en que, bueno, el concepto de que los que más ganan paguen proporcionalmente más. Entonces, la tasa por eso es progresiva. Si vos estás en el rango de como decíamos, en el rango entre 100 y 200, solo te cobran el 10% de esos 100.000, y a su vez tuviste una deducción de 100.000 antes, el impuesto finalmente que estás pagando es el 5%. Pero esto se va subiendo cada vez más porque en los tramos superiores te gravan más, con una proporción mayor. Actualmente, y esto en general es así para gravar la renta de las personas en prácticamente todo el mundo, al menos es así en el mundo desarrollado y en el
los países en vías de desarrollo como el nuestro también es así. No es así en algún paraíso fiscal o en algún país medio raro, pero sino en general la manera en que pagamos impuestos las personas es de esta forma, ¿sí? Tenemos un monto sobre el cual no pagamos y después vamos pagando de manera progresiva, ¿sí? A medida que ganamos más, sobre el incremento de nuestras ganancias pagamos una tasa más alta. El escalón más alto en nuestro país es 35%. El problema que hay en nuestro país es que se llega muy rápidamente al 35%. O sea, no hace falta ganar mucha plata para estar en el escalón del 35%. Porque las tablas con los escalones, o sea, supongamos, como decíamos antes, de 100 a 210%, de 200 a 320%, esos escalones no se han ido ajustando por inflación, han quedado un poco rezagados, entonces están muy aplastados. Es un problema que hay, tal vez ustedes no lo están sufriendo, espero que lo sufran, porque que lo sufran significa que están ganando sueldos más altos. Entonces estaría bueno, no está mal sufrir esto, digamos, está mal sufrir, pero está bueno ganar más, digamos. Entonces, que ustedes no lo padezcan en este momento es consecuencia de que, bueno, están con un sueldo un poco menor, pero probablemente alguno de ustedes tiene alguna retención de ganancias, pero si se fijan va a ver que no es el 35%, es un pucho, porque para estar en la alícuota del 35% hay que ganar más. Bueno, pero esto es el concepto de progresividad en el impuesto a las ganancias que aplica para las personas, personas humanas o físicas. Para las empresas, en general, se aplica otro concepto que es el de alícuota proporcional. Es decir, el porcentaje de impuesto a las ganancias, de tasa de imposición de impuesto a las ganancias, va a ser siempre el mismo, independientemente de que gane 10 o que gane 1 millón. Siempre va a ser el mismo porcentaje. No va a ser no voy a pagar la misma plata, pero no me va a cambiar el porcentaje, ¿sí? O sea, en el caso anterior sería, si yo gano de 100 a 200, pago 10%. Y lo que gano de 200 a 300 también paga el 10%, y no el 20%, como les decía en el ejemplo del impuesto progresivo. Sí, pero se aplica sobre el resultado final, descontando todo tipo de costos variables y fijos. Todo, claro, sobre el beneficio, exactamente. Sobre si no ganás ni perdés, si estás en equilibrio, no pagás, y si perdías tampoco pagás. En la práctica acá, por nuestros temas tributarios y nuestras cosas, a veces terminás, perdiste, pero igual tenés que pagar. Pero bueno, esos son temas que se los dejo para cuando ustedes lo vean en la materia. No entremos en detalle, claro. Sí, porque acá nuestros impuestos son tan extravagantes que dan situaciones raras, ¿no? Pero para manejar estos problemas y entender, digamos, cómo funcionan estos modelos, nosotros tenemos que saber entonces el concepto de progresividad y el de proporcionalidad, tasa proporcional. Ahora, la tasa proporcional, como les decía, quiere decir que pagás el mismo porcentaje, ¿no? Es decir, gane la empresa, porque generalmente se aplica para empresas, poco o mucho, siempre va a pagar el mismo porcentaje. Hay una explicación de por qué se considera que a las empresas hay que gravarlas proporcionalmente y no de manera progresiva, y por qué esa tasa proporcional tiene que ser más baja que el máximo escalón de lo progresivo. Hay una explicación para esto. Así es en prácticamente todo el mundo, excepto en nuestro país. En nuestro país lo que había era que la tasa proporcional que pagan las empresas estaba igualada a la tasa máxima de impuestos progresivos que pagan las personas físicas, las personas humanas. Es decir, las empresas pagaban 35%, que era la tasa máxima que pagan
que paga una persona, o sea, que llega a pagar una persona cuando gana hasta cierto nivel. La empresa la tasa máxima. Hace unos años lo cambiaron, bajaron un poquito eso, pusieron un poquito más bajo eso, cumpliendo una serie de condiciones, requisitos, alguna complejidad, pero lo bajaron un poco, en algo asemejándose a lo que pasa en el resto del mundo. Y actualmente se volvió a cambiar, esto cambia todo el tiempo, y actualmente lo que hay es que también para el caso de las empresas hay una tasa que es progresiva, con menos escalones, ¿sí? Con solamente 3 escalones, pero también pasó a ser progresiva, ¿sí? Es decir, una empresa que gana plata, pero gana muy poquito, pagaría el 25% sobre eso que gana. Si gana un poquito más, sobre el incremento pagaría el 30%, y si no, ganando más de 50 millones, pagaría el 35%, paga el 35% sobre el incremento. Eso es lo que hay actualmente en nuestro país. O sea que, digamos, lo más probable es que ya prácticamente volvió al esquema anterior, que las empresas pagaban la tasa máxima de las personas. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la idea que puede sostener, y se sostiene en todo el mundo, de que la tasa de imposición de las personas sea el escalón máximo de tasa de imposición de las personas esté por arriba de la tasa proporcional de las empresas? O dicho de otra manera, que las empresas tengan que pagar un impuesto proporcional que en tasa es menor a lo mayor que podría estar pagando una persona. Para incentivar al emprendimiento propio, digamos. Ponele, esa es una buena explicación, ¿sí? También otra explicación es que en algunos sistemas, en definitiva, para decirlo de otra manera, en definitiva las empresas terminan siendo propiedad de personas, porque al final del camino hay un accionista. O sea, puede haber una empresa es controlada por otra empresa. Esa otra empresa, las acciones de esa otra empresa controlante integran un fideicomiso, ¿sí? Pero al final del camino el beneficio del fideicomiso lo recibe una persona. Entonces, al final, en impuestos se dice que siempre hay un beneficiario final que es una persona, ¿sí? Entonces, una empresa no se sabe muy bien, digamos, puede llegar a no conocerse muy bien quién es el beneficiario final, porque hay varios escalones, o muchísimos beneficiarios finales si, por ejemplo, es una empresa que cotiza en bolsa. ¿Por qué? Porque las acciones pueden estar repartidas entre muchísimos accionistas. Entonces, no parece razonable que si puede haber personas que estén tributando por sus ingresos a una tasa menor a la tasa máxima, la empresa tenga que pagar la tasa máxima, porque puede haber propietarios de esas empresas que pagan menos que esa tasa máxima. Entonces lo que se suele hacer es que la empresa pague menos, después las personas consignen lo que ganan de las empresas, tomen esa parte de impuesto que pagó la empresa y paguen la diferencia si ellos ganan más que lo que ganan en una proporción mayor a la que estuvo pagando esa empresa. Si lo único que ganaron es lo de esa empresa, ya está, ya la empresa pagó. Pero si tienen otros ingresos que los ponen en un escalón más alto, pagan la diferencia. Esa sería la idea de que, una de las ideas de por qué, la explicación técnica de por qué las empresas están con una tasa proporcional y que esa tasa proporcional es inferior a la tasa máxima de la progresividad. Pero en nuestro país no corre, en general siempre ha estado establecido que las empresas pagan proporcionalmente la tasa máxima progresiva. Entonces, las empresas van a pagar siempre como que los accionistas fueran personas que están ganándolo en el escalón más alto. Y pueden ocurrir así, piensen en una pequeña empresa. Digamos. Bueno, entonces dijeron,
para contemplar la posibilidad de esa situación, de esas pequeñas empresas, ahora hay como un escaloncito, en el escaloncito que les digo, ¿no? 25, 30 y 35. Así ese es el cambio que ha tenido nuestra legislación. Bueno, esto es una cuestión que yo se los estoy comentando para explicar por qué nosotros consideramos y usamos en este caso una tasa que no es progresiva, sino que es proporcional, ¿sí? Ustedes en el recibo de ustedes siempre van a ver progresividad. En las empresas siempre se veía proporcionalidad, ahora están esos dos escalones que agregó la legislación. Este problema está resuelto, porque si tenés que hacerlo con tasa progresiva es muy complejo, tengo que hacer más cuentas si no es el propósito de este curso introducir eso, y además en prácticamente todo el mundo la tasa de imposición para las empresas es proporcional, ¿no? Entonces en estos problemas lo que consideramos es que en la tasa de imposición y tomamos el 35%, que es lo que está ocurriendo actualmente para aquellas empresas que ganan más de 50 millones. También tienen los escalones previos, ¿sí? Que lo harían un poquito menos la suma del 35%, pero para simplificar acá tomamos la tasa proporcional, es 35 y listo. No es exactamente lo que ocurre ahora en Argentina, pero casi es eso si ganas una cifra, si la empresa gana una cifra más o menos importante. Entonces, ¿cómo lo razono y cómo lo expreso, lo modelizo algebraicamente esto? Bueno, lo que yo voy a decir es el beneficio después de pagar el impuesto, ¿sí? Va a ser igual al beneficio, la ganancia previa al impuesto a las ganancias, menos el propio impuesto a las ganancias. Lo expreso acá, ¿sí? Después puedo decir, bueno, pero quiero ir manejando esto algebraicamente para tratar de simplificar un poco la cuestión, ¿no? Y entonces reemplazo impuesto por la forma en que se calcula el impuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser igual a beneficio después de impuestos, o sea, después de haber pagado el impuesto, es igual a beneficio antes de impuestos menos el impuesto. Y el impuesto se calcula por una tasa proporcional del beneficio previo al impuesto. Por eso pongo beneficio antes de impuestos menos tasa por beneficio antes de impuestos. Acá saco factor común y lo que tengo es que el beneficio después de impuestos va a ser igual al beneficio antes del impuesto multiplicado por 1 menos la tasa. O sea, va a ser el beneficio antes del impuesto menos el impuesto. Si yo digo la tasa es el 35 y gané 100, bueno, ¿qué voy a hacer? De los 100 antes de impuestos que gané, 35 se lo lleva el gobierno, 65 queda para mí, entonces va a ser beneficio antes de impuestos por 0,65. 100 por 0,65, beneficio después de impuestos 65, que es lo neto que voy a poder recibir. Entonces, habiendo hecho este razonamiento, lo que yo puedo decir es, bueno, vamos a despejar entonces el beneficio antes de impuestos. ¿Sí? Porque yo tengo que ver cuánto tengo que ganar, para eso restarle algo y llegar al beneficio después de impuestos, que es lo que me interesa. La cuenta es esto. Acá lo que estoy pasando es 1 menos t, acá estaba multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces, después lo que hago es llevar esto a la fórmula que estábamos viendo antes. Recuerdan, acá le había puesto costo fijo total más beneficio I, ¿no? Entonces yo acá lo que hago es, voy a considerar, tengo que hallar aquella cantidad, quiero descubrir cuál es la Q que me permite atender los costos fijos totales, más una cantidad antes de impuestos, que dividido la contribución marginal, me llegue a la Q.
Ahora bien, esto beneficio antes de no lo sé, porque yo lo que estoy diciendo es cuánto quiero ganar neto de impuestos, es decir, después de impuestos. Entonces lo que tengo que consignar es esto. El costo fijo total más el beneficio neto de impuestos o después de impuestos, ¿sí? Lo que quiero obtener después de haber pagado el impuesto, dividido 1 menos T. ¿Sí? Porque para poder pagar eso, ganar eso libre de impuestos, tengo que ganar más, porque una parte va a ser el impuesto, ¿no? Lo que veíamos ahí arriba. ¿Sí? Este cociente beneficio después de impuestos dividido 1 menos T, que siempre va a ser una cifra menor a 1, va a dar un cociente mayor. Y es lógico. Yo tengo que ganar más para restarle el impuesto y que me dé neto lo que me interesa recibir. Entonces, esto es algebraicamente lo que hago y esta es la fórmula que obtengo. Para hallar qué nivel de actividad me permite tener un beneficio ya libre de impuestos, neto de impuestos, la fórmula que tengo que hacer es esta. Tengo que considerar el costo fijo total, tengo que sumarle el beneficio después de impuestos, o sea, la cifra que quiero obtener, dividido 1 menos T, la tasa de imposición, y todo eso dividido por la contribución marginal unitaria, me va a dar aquel nivel de actividad que me permita cubrir todos los costos, pagar el impuesto a las ganancias y quedarme con la renta neta que quería obtener. ¿Se llegó a entender? Sí, pero Ale, yo me quedé con una duda que hay un momento donde me perdí y tuve que salir. Para calcular aquel beneficio donde el resultado neto, ya sea teniendo en cuenta el impuesto a las ganancias, ¿tenés que sí o sí tener en algún momento lo que es el punto de equilibrio? ¿Tenés que hacer algún paso previo para llegar al beneficio? ¿O podés hacerlo No, sin tener lo en metés cuenta el acá. punto de equilibrio? No hace falta. Porque en realidad, del punto de equilibrio, le sacás este término, ¿sí? Y ese es el punto de equilibrio. Claro. Ah, entonces perfecto. Sí. Esto está agregado para decir, bueno, ¿cuánto por arriba del equilibrio le tengo que meter para lograr estos beneficios? Perfecto. Bueno, y entonces esto después se lo subo, ustedes lo van analizando. No es muy complejo, digamos, pero hay que ser muy cuidadoso cuando uno lo va haciendo los cálculos y los análisis. Vamos a ver un par de conceptos que están acá que son simples. Es el de margen de seguridad y el de porcentaje de capacidad. Esto de margen de seguridad y porcentaje de capacidad apunta a establecer qué proporciones hay entre mi capacidad de producción y el equilibrio, ¿sí? Fundamentalmente eso, esa relación que hay. O sea, yo puedo trabajar a 100 y el equilibrio lo tengo en 50, ¿no? Supongamos. ¿Sí? O voy a decirlo de otra manera. Puedo trabajar a 100, ¿sí? Y el equilibrio lo tengo a 60. ¿Sí? Entre 60 y 100 tengo el margen de seguridad. Entre 0 y 60 tengo el porcentaje de capacidad, para decirlo de manera muy simple. Es decir, acá estoy metiendo el equilibrio y lo estoy relacionando con mi capacidad operativa normal. Las ventas, acá serían las ventas que normalmente puedo realizar dentro de mi nivel de actividad normal y las ventas en el equilibrio. Recuerden que esto era Q de equilibrio en cantidades multiplicado por precio de venta unitaria. Bueno, esta relación, ¿sí?, es el margen de seguridad.
Y acá ven un ejemplito sobre esto. ¿Por qué se llama margen de seguridad? Porque mientras yo estoy arriba del equilibrio, ¿sí? me siento más seguro porque estoy en zona de ganancias, ¿sí? Y cuanto más es el recorrido que tengo entre el punto de equilibrio y mi nivel de actividad normal, mayor es mi seguridad. Por eso, mayor es mi margen de ganancias. Si ustedes acá, ventas son las ventas que hacemos normalmente, y ventas en el equilibrio es una cifra más chica, bueno, acá voy a restar una suma menor y entonces el margen de seguridad va a ser más alto. Es lo lógico. Digamos, si yo necesito para equilibrar un volumen de actividad o de ventas más bajo, bueno, mi margen de seguridad va a ser mayor. Y el otro concepto, bueno, y acá está explicada las fórmulas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vean este ejemplito, ¿no? Acá tenemos la fórmula. Margen de seguridad es igual a ventas en volumen normal de actividad menos ventas en el equilibrio dividido ventas, ¿no? He reemplazado las fórmulas, ¿sí? Puse punto de equilibrio, ¿sí? Para calcularlo en pesos, el equilibrio en pesos, me da 800. ¿Sí? Acá esto está calculado con estos datos, con el precio, con los costos fijos totales y con los costos variables unitarios. Me da 800. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Si el equilibrio medido en pesos es 800 y mi nivel normal de ventas es 1000, quiere decir que mi margen de seguridad es del 20%. Entonces, yo podré bajar mi nivel normal de actividad un 20% hasta llegar al equilibrio. Por eso es margen de seguridad. Después del equilibrio estaré en zona de pérdidas. Ya no estoy seguro. No tengo seguridad. Este es el concepto de margen de seguridad. Y el otro, porcentaje de capacidad, es, digamos, lo que te ocupa, ¿sí? Ocupa entre comillas, de tu volumen de actividad para lograr el equilibrio. O sea, si yo tengo mi volumen de actividad de 100, ¿sí? En este problema yo necesito 80% de mi volumen de actividad para lograr el nivel de equilibrio. Y solo tengo el 20% de margen de seguridad. El porcentaje de capacidad es 1 menos el margen de seguridad. ¿Sí? O sea, uno va relacionado con el otro. La suma de los dos da 100 o 1, entre margen de seguridad y porcentaje de capacidad. ¿Sí? Lo que ven sería, hasta acá tenés porcentaje de capacidad y acá en este otro tramo tenés margen de seguridad. Medido en plata tenés los 800, ¿sí? Del porcentaje de capacidad y los 200 de margen de seguridad. ¿Sí? Esto parece difícil, pero en realidad es una cuenta algebraica nomás. No tiene otra complejidad. Es para relacionar el equilibrio con el nivel normal de actividad. Desde luego, si vos estás operando en una empresa donde tenés un margen de seguridad mayor, eso va a significar que tu porcentaje de capacidad es relativamente más chico, es una mejor situación a que vos tengas un margen de seguridad muy chico, que significa que tenés que trabajar un porcentaje más alto de tu nivel normal de actividad para alcanzar recién el equilibrio y a partir de ahí ganar. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, no tienen que pensar un poco. Yo les voy a subir el
este Excel y la grabación de la clase para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan leer y después van a ver los prácticos. En los prácticos se juegan con relaciones, ¿sí? Entre todo esto. ¿Qué pasa si tal cosa? O sea, son todos, digamos, son construcción de escenarios distintos, digamos, ¿no? Todos estos temas son muy utilizados para cuestiones de toma de decisiones y problemas de esas características, donde construimos escenarios, situaciones, hacemos simulaciones. Así que todos los problemas, bueno, la mayoría de los problemas tienden a ese tipo de cosas. Calculas el equilibrio y decir, por ejemplo, bueno, pero ¿qué pasa si tal variable cambia en tal magnitud con respecto al equilibrio? Aumenta, disminuye, y así. Así son los problemas. Así que tenemos que conocer las relaciones. El Excel que le subí el otro día tenía el caso Buenos Aires-Chubut en la hoja siguiente. Y yo les dije, en el caso Buenos Aires-Chubut, ustedes tienen el problema ese, les está preguntando cuestiones que hacen a toma de decisiones, pero también cuestiones que hacen al análisis costo-utilidad-volumen o análisis de equilibrio, que es el que acabamos de ver. Así que ustedes pueden ir a mirar ese caso y ver lo que ocurre. O sea, está puesto un equilibrio para otro equilibrio para Buenos Aires, que eran los lugares de inversión alternativa, y les pedía también calcular, bueno, qué nivel de actividad haría indiferente hacer la inversión en un lugar u otro. Así que les invito también a que vean eso, o por ahí, bueno, si no, lo repasamos el día jueves, seguramente nos vamos a ver, y ustedes tienen también programado algunos casos para el miércoles y para el jueves. Otros. Pero bueno, el de Buenos Aires Chubut, traten de verlo y el jueves lo repasamos. Y en la programación ustedes tienen para el miércoles los problemas que explicará Gustavo. Profe, una consulta, entonces el miércoles que es feriado nos conectamos. No, el miércoles no hay nada. Ah. El miércoles no hay clases. Bueno, listo, nada, lo vemos el jueves. Todos los problemas los vemos el jueves. Traten de mirar un poco lo que les acabo de decir de la hoja del Excel de la semana pasada, que era caso Buenos Aires Chubut, porque arrancamos con eso, el jueves. Claro, el miércoles no hay clase. Así que bueno. Hay censo. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Y si no, ya nos vamos a descansar, que es tarde. Estaríamos. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Profe, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Profe, gracias. Hasta luego. Chao.